Carta de Atenas, 1931. La Conferencia Internacional de Expertos en la Protección y Conservación de Monumentos de Arte y de Historia fue celebrada en Atenas en octubre de 1931, quien elaboró dicha carta, publicándose sus actas en 1932 bajo el título La conservación de monumentos de arte y de historia. Esta carta representa un documento fundamental para el conocimiento de los diferentes aspectos del problema de la conservación y restauración en Europa en el periodo de entreguerras de 1918 y 1939. El Congreso de Atenas fue una importante iniciativa europista promovida por el Consejo Internacional de Museos. El Congreso de Atenas vino a destilar lo que había sido la conservación en Europa, mostrando claramente que los errores del pasado habían jugado un papel fundamental en la educación de los nuevos restauradores que, junto a la cultura crítica y estética de estas últimas décadas, habían formado una conciencia de los problemas de tutela y conservación. Desafortunadamente, la realidad por venir de la Segunda Guerra Mundial no favoreció que se cumpliese estos puntos, dado que la guerra desataría la destrucción del patrimonio social y cultural. Doctrina, principios generales. En la conferencia se escuchó la exposición de los principios generales y doctrinas con respecto a la protección de monumentos. Se tiene diversidad de casos donde se puede responder con soluciones particulares. En varios estados predomina el abandono de restitución y evitan poner en riesgo el mantenimiento regular y permanente para asegurar la conservación de los edificios. En caso una restauración sea indispensable por causa de degradación o pérdida, se debe respetar la obra histórica y artística del pasado y se recomienda en lo posible mantener la ocupación de los monumentos para asegurar su continuidad vital y que el nuevo destino respete el carácter histórico y artístico. Medidas administrativas y legislativas relativas a los monumentos históricos. Se escuchó la exposición de las medidas legislativas de protección de los monumentos de interés artístico, histórico o científico que pertenezcan a diferentes estados, aprobándose únicamente los derechos de la comunidad contra el interés privado. Las diferencias entre las legislaciones se deben a las dificultades de conciliar el derecho público con los particulares, debiendo ser apropiadas las circunstancias locales y opiniones públicas para tener menor oposición para tener en cuenta el interés general de los propietarios. Es así que se votó para que en cada estado se tenga autoridad pública para tener medidas en la conservación en caso de urgencia y se tenga legislaciones en cada estado sobre este tema. Enriquecimiento estético de los monumentos antiguos. La conferencia recomienda respetar en la construcción de los edificios el carácter y la fisonomía de la ciudad, esencialmente en la proximidad de los monumentos antiguos, caso para los cuales el ambiente debe ser objeto de atención particular. Igual respeto debe tenerse por aquellas perspectivas particularmente pintorescas. También pueden ser objeto de estudio las plantaciones y ornamentos vegetales adjuntos a ciertos monumentos o grupos de monumentos para conservar el carácter antiguo. Se recomienda sobre todo la supresión de publicidad, de superposición abusiva de postes de hilos telegráficos, de industria ruidosa e invasora en la proximidad de los monumentos. Restauración de monumentos. Los expertos escucharon varias comunicaciones referidas al uso de materiales modernos para la consolidación de monumentos antiguos. Aprueban el empleo juicioso de todos los recursos de la técnica moderna y especialmente el cemento armado. Ellos expresan el parecer que ordinariamente estos medios de refuerzo deben ser disimulados para no alterar el aspecto y el carácter del edificio a restaurar y recomiendan su empleo especialmente en los casos en los que ellos permiten conservar los elementos in situ, evitando los riesgos de desarmado y la reconstrucción. Deterioro de monumentos antiguos. La conferencia constata que en las condiciones de vida moderna, los monumentos se encuentran siempre más amenazados por los agentes externos y, aún no pudiendo formular reglas generales que se adapten a la complejidad de los casos, recomienda
1. La colaboración en cada país de los conservadores de monumentos y los arquitectos con los representantes de las ciencias físicas y químicas y naturales para arribar a resultados que aseguren siempre mayor calificación. 2. La difusión por parte de la Oficina Internacional de Museos de tales resultados mediante noticias sobre los trabajos emprendidos en los diversos países y publicaciones regulares. La técnica de la conservación. La conferencia constata con satisfacción que los principios y las técnicas expuestas en las diferentes comunicaciones particulares se inspiran en una tendencia común. Es decir, cuando se trata de ruinas, se impone una conservación escrupulosa y cuando las condiciones lo permiten, es una solución feliz poner en su lugar los elementos originales encontrados y los materiales nuevos necesarios a este fin siempre deberán ser reconocibles. Cuando la conservación de ruinas halladas en una excavación fuera imposible, será aconsejable, antes de abandonarlas a la destrucción, enterrarlas nuevamente, luego de haber efectuado relevamiento preciso. Es evidente que la técnica de la excavación y la conservación de los restos imponen la estrecha colaboración entre arqueólogo y arquitecto. En cuanto a otros monumentos, los expertos, reconociendo que cada caso se representa con carácter especial, están de acuerdo en aconsejar antes de cada trabajo de consolidación o de restauración parcial una indagación escrupulosa de los males a los que se debe buscar remedio. Se reconoce que cada caso necesita ser tratado en forma individual. La conservación de monumentos y la colaboración internacional. Cooperación técnica y moral. La conferencia, convencida de que la conservación del patrimonio artístico y arqueológico de la humanidad le interesa a todos los estados tutores de la civilización, augura que los estados se presten siempre una colaboración cada vez más estrecha y concreta para favorecer la conservación de los monumentos de arte y de historia. Estima altamente considerable que las instituciones y grupos calificados, sin atacar el derecho público internacional, puedan manifestar su interés por la salvaguarda de las obras maestras que han encontrado su más alta expresión y que se encuentran amenazadas. Emite el voto para que las peticiones a este efecto sean sometidas a los organismos de cooperación intelectual luego de indagaciones hechas por la Oficina Internacional de Museos y benévola atención de los Estados. Corresponderá a la Comisión Internacional de la Cooperación Intelectual, luego de peticiones realizadas por la Oficina Internacional de Museos, después de haber recogido de sus órganos locales las informaciones útiles, pronunciarse acerca de las oportunidades de paso a cumplir y sobre el procedimiento a seguir en cada caso particular. El papel de la educación. La conferencia, profundamente convencida de que la mejor garantía de la conservación de los monumentos y obras de arte viene del afecto y del respeto del pueblo, y considerando que estos sentimientos puedan ser favorecidos por una acción apropiada de los poderes públicos, emite su voto para que la educación tenga a su cargo habituar a la infancia y a la juventud a abstenerse de todo acto que pueda degradar los monumentos y les induzca a entender el significado y a interesarse por la protección de los testimonios de cada civilización.